¿Cómo están? Ustedes bien, yo nervioso. Bueno, iglesia, primero pues quiero recalcar la fidelidad de Dios, agradecer a Dios por esta oportunidad, porque solamente gracias a Él somos lo que somos y estamos donde estamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, enciende tu Biblia, vamos a continuar, ¿verdad?, en esta preciosa carta de Filipenses. Abre tu Biblia en Filipenses 4, del 2 al 9. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer todas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo en que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y oíste en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar, iglesia. Dios, gracias por esta oportunidad, Dios, que nos brindas una vez más como familia estar reunidos, Señor, en este lugar, para abrir nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a lo que tú quieres hablar en esta mañana, nuestras vidas. Te pido por cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor, las personas nuevas que nos están visitando. Tú, Dios, les ayudes a través de tu Espíritu Santo a comprender tu palabra, a entender tu palabra, Señor, y no solamente a eso, sino también a practicar tu palabra. Que seamos verdaderos imitadores de ti, Señor, y solamente de ti. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, Dios nos compartió a través de la palabra que somos ciudadanos del cielo. ¿Cuándo lo recuerdan? Y que nuestra vida debe ser un reflejo de esta verdad. ¿Cómo? Siendo imitadores del Señor. Ya aprendido esto, te hago una pregunta. ¿En algún momento en tu vida cristiana has tenido algún conflicto con algún hermano? No levantes tu mano. La siguiente pregunta es: ¿cómo actuaría un imitador de Cristo en un conflicto? ¿Cuál debe ser la respuesta de un imitador de Cristo ante el desacuerdo, malentendidos, ante los conflictos en la iglesia? El capítulo 4 que vamos a estudiar es un llamado de parte de Pablo a vivir en unidad, gozo y paz en Cristo, incluso en medio de las dificultades. La idea central de este tema, ¿verdad?, es un imitador de Cristo debe vivir en armonía y en la paz de Dios. Una vez más te lo repito, un imitador de Cristo debe vivir en armonía y en la paz de Dios. Y quiero hablarte en primer lugar, un imitador de Cristo debe vivir en armonía en el Señor. Vamos a leer una vez más el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Una vez más, en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto a Clemente y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En nuestro contexto, Pablo venía poniéndonos ejemplos de personas dignas de imitar. Primero puso a nuestro Señor Jesucristo, luego a Timoteo, luego a Epafrodito y a él mismo se puso como ejemplo. Pero llegamos a este punto donde Pablo cambia de tema de una manera abrupta. De un llamado general va a un llamado en particular, un llamado específico y con intensidad, porque dice, rogando a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor.
como ciudadanas del cielo. Lo más probable, hermanos, es que Evodia y Síntique eran personas de influencia dentro de la misma iglesia, porque el texto nos revela que ellas habían compartido las luchas de Pablo a causa del evangelio. Eran colaboradoras de Pablo. El texto no revela la causa de la disputa, pero algo sí era seguro. Esto, escucha, estaba afectando y amenazando la armonía de la iglesia. Pablo las exhorta directamente. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Quiero enfatizar, antes de seguir con esto, un hecho muy importante aquí, que podemos pasar por desapercibido y que lo podemos ver en el verso 1, que es nuestro contexto. Pablo llama a estar firmes en el Señor, no lo vamos a leer, pero si tú lo puedes leer ahí, estar firmes en el Señor. Ahora, en el verso 2, les exhorta a que deben vivir en armonía en el Señor. ¿Cuántos ven aquí una similitud? En el Señor. Tanto firmeza como armonía en el Señor. ¿Por qué Pablo es tan insistente en esta declaración, en el Señor? Porque esto no se trata simplemente de un esfuerzo humano, sino de dependencia de Cristo. Juan 15:5 dice de esta manera: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y escucha eso, porque separados de mí, nada pueden hacer. No es un esfuerzo humano, iglesia, es dependencia de Cristo. Es porque estoy en Cristo que puedo permanecer firme. Es en Cristo que yo puedo vivir en armonía. Algo que resalta en este texto es cómo podía ser posible que Evodia y Síntique eran creyentes y sus nombres estaban escritos en el libro de la Biblia, pero porque lo escribe Pablo, estaban actuando como enemigas de la cruz. ¿Cuántos recuerdan la lección? Algo que resalta en esto, y la palabra nos dice que Evodia y Síntique realmente eran creyentes verdaderas, pero no estaban reflejando su ciudadanía celestial, su ciudadanía en Cristo. En lugar de imitar a Cristo, estaban imitando la falta de armonía que es natural para los enemigos de la cruz. Quiero que imagines algo en esta mañana, en tu mente. De un lado tienes un termómetro. ¿Cuántos conocen los termómetros? Y del otro un termostato. El termómetro simplemente reacciona al ambiente. Si hace frío, marca frío. Si hay calor, muestra calor. No puede cambiar nada. El termostato, en cambio, regula el ambiente. Si la temperatura no es correcta, activa el sistema para corregirla. Ahora, ¿qué quiero hacer con esta ilustración? Muchos somos termómetros en los conflictos. Reflejamos el enojo, la tensión o el chisme. Ahí no escuché ninguna amén. Dios nos llama a ser termostatos. Llevar la paz de Cristo en medio de la tensión, en medio del enojo, en medio de los conflictos para transformar el ambiente. Ahora, persona que nos visitas, sin Cristo, la vida es como un termómetro, esclava de las circunstancias. En ocasiones podemos actuar como Evodia y Síntique. Yo he actuado como ellas, donde no buscamos la armonía en el Señor. ¿Cuántos son sinceros? No buscamos esa armonía dentro de la iglesia, sino que ponemos nuestros propios intereses por encima de los demás. La pregunta es, ¿cómo estás actuando ante los conflictos, ante las diferencias, ante las ofensas? No, es que yo tengo la razón. No, es que ¿cómo él me va a hacer eso? No sabe con quién está tratando. Actuamos no como imitadores de Cristo, sino como enemigos de la cruz. Pablo sigue en una exhortación a la armonía y pide ayuda a sus colaboradores. La Biblia no revela su nombre, ¿verdad? En el verso 3 lo podemos ver, pero sabemos que era un compañero fiel a Pablo y que tenía influencia a Evodia y a Síntique, porque Pablo menciona que pertenecía al mismo grupo de colaboradores. Era alguien de confianza, tanto para ellas como para Pablo. Y es que la armonía, escucha esto, iglesia, es una tarea comunitaria. En muchas ocasiones pensamos
que los pastores, los líderes, son los encargados de mantener la armonía. Si me peleo, el pastor tiene que ayudarme a arreglar esto. Pero como iglesia estamos llamados, escúchame, a ser agentes de paz y armonía entre nosotros mismos. La armonía, te lo repito una vez más, en la iglesia es una tarea comunitaria. Si Dios te ha permitido que tus hermanos en Cristo te tengan confianza, si has entablado una relación cercana, tú eres el indicado para ser alguien que busque la armonía. Y me encanta lo que sigue, porque Pablo, en lugar de descalificar a Evodia y a Síntique por lo que estaban haciendo, les recuerda y reconoce su labor en el evangelio. Vea la escritura, dice: también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice Pablo, han compartido mis luchas. Dice Pablo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Pablo apela a la iglesia a la unidad en Cristo. Ambas eran hijas de Dios a pesar del conflicto. Ambas iban al mismo lugar a pesar de las diferencias. Los nombres de las dos estaban escritos en el libro de la vida a pesar de su conflicto. Hermano, hermana, ¿con quién tienes un conflicto? Déjame decirte algo, igual con que tengas el conflicto, si es en la iglesia, es un hijo de Dios. Igual, van al mismo lugar, se van a ver la cara por la eternidad. Y por lo tanto, debemos buscar la armonía en Cristo. Déjame decirte algo, hermano. Antes éramos enemigos de Dios. Antes estábamos en problemas con el Padre. Existía un abismo entre Dios y nosotros. Pero ahora hemos sido reconciliados con Cristo. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora estamos en armonía con Dios. Ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿por qué? Si Cristo ya nos reconcilió con el Padre, ¿por qué? Déjame decirte algo. ¿Por qué no arreglamos eso entre nosotros? Si Cristo ya nos reconcilió con el Padre, ¿por qué no podemos reconciliarnos con aquellos que nos rodean? Déjame decirte algo. Si Cristo ya nos reconcilió con el Padre, que era un conflicto imposible de arreglar sin la cruz de Cristo, sin el sacrificio, sin el derramamiento de su preciosa sangre, ¿por qué entonces ahora no buscamos la reconciliación y la armonía con nuestro hermano? Como imitadores de Cristo, iglesia, debemos vivir en armonía en el Señor. Y por lo tanto, quiero pasar a mi segundo punto. Un imitador de Cristo debe vivir en el gozo y la paz de Dios. Como inciso A, quiero ver, debe vivir en el gozo. Vamos a ir al versículo 4 de nuestro texto. ¿Cuántos están ahí? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Una vez más resaltaré las palabras que Pablo enfatiza en el pasaje. No una, ni dos, sino 3 veces. Dice en el Señor. Regocijaos en el Señor. Mi gozo solo puede estar completo en el Señor, en Cristo. Juan 15:11 dice de esta manera: estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Solo en Cristo podemos experimentar realmente el gozo. ¿Cuántos se gozan? No veo sus caras. Solamente en Cristo podemos realmente experimentar un gozo perfecto. Pablo le repite 2 veces en esta escritura, regocijaos. Enfatiza urgencia y prioridad, no es opcional, es un imperativo cristiano, es una decisión. Regocijaos. En el original tiene que ver con un verbo presente imperativo, una acción continua. No es un sentimiento pasajero, sino que se convierte en una decisión.
El gozo fluye, iglesia, de la unidad con Cristo. No depende de las circunstancias, es el fruto del Espíritu. Un imitador de Cristo debe vivir en el gozo del Señor. Pablo, iglesia, es un ejemplo claro de esto. Un hombre que vivió tortura, naufragios, ofensas. Y aquí lo vemos dentro de una prisión, escribiendo esta carta a los filipenses. Esta carta que hemos estudiado durante 2 meses está impregnada de algo clave. La clave al gozo inquebrantable. Pablo, exhortando en medio de su tribulación y de los conflictos en la iglesia, ¿qué debía de hacer? Regocijarse. Y con esto te hago una pregunta. ¿Tu gozo depende de las circunstancias o de Dios? ¿De quién depende, iglesia? ¿Te gozas en medio de los conflictos? Yo sé que suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo me puedo gozar en medio de los conflictos? Pero aún en medio del conflicto no nos damos cuenta que es una oportunidad para mostrar el amor y la misericordia de Dios. Es una oportunidad para glorificar a Dios con nuestras acciones, para que los hombres vean la bondad de Dios en nuestras vidas. El gozo, iglesia, en Cristo es evidencia de mi fe en su soberanía. Pablo dice, regocijaos desde una prisión. ¿Cómo? Como un barco en la tormenta, iglesia, que naufraga porque su ancla está en las profundidades. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de Cristo, nuestra ancla. El afán y los conflictos, iglesia, son como tormentas. Cristo es el ancla del alma. Cuando nos aferramos a Él, cuando las emociones son fuertes, nuestra identidad no se mueve. Un creyente puede perder su trabajo, pero puede elegir confiar en la provisión de Dios y no perder el gozo. Un hijo de Dios, un imitador de Cristo puede estar en enfermedad, pero puede anclar su confianza en el Dios que le cuida y le provee. El gozo, iglesia, es una decisión en Cristo. Mi segundo inciso es: debes vivir en la paz de Dios. Dice versículo 6, ve conmigo, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos afanosos hay aquí? Antes bien, dice, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Afán viene de una palabra que se denomina mirante, que es una ansiedad paralizante, no es una preocupación legítima. La ansiedad es algo que te paraliza, algo que no deja que tomes buenas decisiones. Y es por eso que Pablo le insiste a la iglesia, por nada estéis afanosos. Jesús a la ansiedad, al afán, le llama falta de fe. La raíz espiritual del afán es la rebelión contra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque niega el gobierno de Dios. Actuamos como si Dios no tuviera el control de nuestras circunstancias. Cuestiona el carácter de Dios. El afán implica creer que Dios no es bueno o que no cumplirá sus promesas y le roba la gloria a Dios. Toda ansiedad, iglesia, nace de buscar satisfacción fuera de Dios. Pablo toca este punto porque en los conflictos que estaba viviendo la iglesia de Filipos, podría llegar a aferrarse por sus propios intereses y esto estaba afectando la armonía en la iglesia. Con esto paso a mi pregunta: ¿cómo actuamos ante los conflictos y las circunstancias? Cuando enfrentamos los conflictos, ¿buscamos realmente a Dios o tratamos de solucionarlo en nuestro entendimiento? Nos afanamos en resolver con nuestras fuerzas. Nuestro deber como imitadores de Cristo, iglesia, es actuar en confianza. Dije, es actuar en confianza. Ahora la pregunta que surge es: ¿cómo puedo actuar en confianza? Pablo lo describe en 3 acciones y quiero que prestes mucha atención a estas 3 acciones que Pablo describe en el versículo 6. Ve conmigo. Antes bien, en todo, dice la primera, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en oración, súplica y acción de gracias.
Cuando estamos afanados tenemos que actuar de estas tres maneras: llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración. ¿Qué significa esto? En una constante comunicación con el Señor que mantendrá tu corazón y pensamientos descansando en el Señor. En súplica, porque va a haber momentos, ocasiones donde tu oración se tendrá que convertir en un derramar de tu corazón delante de Dios por la situación. Y en acción de gracias, porque es una manera de vivir. Y al hacer esto, mantendremos como consecuencia lo que Pablo le escribe a los filipenses, ya es algo muy hermoso, versículo 7. Y la paz de Dios, escucha esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquí podemos ver una condición para poder vivir en la paz de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la paz de Dios? ¿Qué debemos hacer entonces? Pablo ya nos lo describió. Primero, no nos debemos afanar. Segundo, debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios en oración, en súplica y con acción de gracias. Y entonces, por eso Pablo puso una I ahí, y entonces podremos vivir en la paz de Dios. Ahora, quiero recalcar que la paz de Dios, iglesia, no significa ausencia de problemas, sino seguridad en Dios. No es la ausencia de los problemas entre creyentes, sino que podemos estar confiados porque aún en esos conflictos podemos confiar que Dios tiene el control. No es la ausencia de las circunstancias difíciles lo que el Señor nos promete, sino que podemos descansar en su soberanía. En su soberanía. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es ilógico estar en paz en el conflicto. Es ilógico estar en paz en medio de las situaciones adversas. Es ilógico estar en paz en medio de los problemas. Por eso es la paz que solamente Dios puede dar. Por eso el llamado de Pablo insistente a la iglesia: por nada estéis afanosos. Antes, mejor sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios. Ahora, ya sabiendo esto y que hemos tomado una decisión, espero, Dios espera también que hemos tomado una decisión de confiar en Él, de gozarnos en Él, de depositar nuestras cargas en Él. Quiero pasar a mi tercer punto. Un imitador de Cristo debe meditar y practicar lo aprendido en Cristo. Versículo 8, ve conmigo, léelo conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, ¿qué dice? Meditad. Versículo 9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto, practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora Pablo hace un cambio por lo demás importante. Dado que viene exhortando a la iglesia de Filipos a vivir en armonía, en gozo y en la paz del Señor, ahora exhorta a que si ya se llegó a la armonía esperada, ya se arregló el problema entre Evodia y Síntique, dice, por lo demás, ahora Pablo les dice, deben meditar en estas cosas para mantener ese mismo sentir y esa armonía en el Señor. Vamos a ver qué dice en lo que tienen que meditar. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable. Y aquí, conectando con lo de pasajes anteriores, que habíamos aprendido en pasajes anteriores, se refiere, en vez de si hay alguna virtud, aquí se refiere por cuanto hay virtud y algo que merece elogio, en esto mediten. Déjame hacerte una pregunta y quiero que aquí sí contesten. ¿Quién es digno? No escucho. ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? ¿Quién es amable? ¿Quién es honrable? ¿En quién podemos encontrar que hay virtudes? ¿Y quién es el único que merece elogio? Entonces Pablo está haciendo un llamado a estas personas
En vez de que sus mentes sean depositadas en el conflicto, estén pensando en sus propios intereses, les dice: pongan su mente, mediten en todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Implícitamente les está diciendo: depositen sus mentes en Cristo. En Cristo, iglesia. Debemos meditar y depositar nuestras mentes en Cristo a través de su palabra. En Él debemos meditar, en su ejemplo, en sus enseñanzas. Practicar, iglesia, habla no solo de hacerlo en una ocasión, sino de manera continua. Habla de una imitación continua que nos mantendrá en armonía en el Señor, en el gozo del Señor, en la paz del Señor. Con esto quiero ir a esta pregunta: ¿en qué piensas? ¿En qué meditas? ¿De qué está llena tu mente? ¿De conflictos? ¿De situaciones adversas? ¿De problemas? ¿En dónde está tu mente? Es más, en este momento, ¿dónde está tu mente? ¿Está aquí disfrutando de la palabra de Dios, de la armonía en la iglesia, de esta hermandad en familia? ¿O dónde está tu mente? Por eso Pablo les dice: mediten en esto, pongan su mente en esto, practiquen esto. Y cierra, iglesia, dejando en claro que si lo hacemos, escúchame, la paz de Dios no solamente estará con nosotros, sino que el Dios de paz, el Dios de la armonía, el Dios del gozo estará con nosotros. Yo no sé, pero eso es un cierre precioso. Dice: el Dios de paz estará con ustedes. Comprendiendo esto y creyendo todo esto, iglesia, quiero que hagas algo. Primero, examina tu corazón. ¿Estás actuando como Evodia y Síntique, priorizando tus intereses sobre la unidad? Imagina algo. Imagina un cañón profundo que separa dos ciudades hermanas. Durante años, un puente de piedra permitía el paso entre estas ciudades, pero un día, la destrucción, una tormenta arrasa con el puente, dejando solo las ruinas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los habitantes ya no pueden visitarse, el comercio se detiene, surgen malentendidos, es que ellos no nos ayudaron a reconstruir, etcétera, etcétera. Y ellos mismos intentan reconstruir este puente. Algunos lanzan cuerdas para cruzar, pero es peligroso. Otros construyen un puente frágil de madera, pero se derrumba. La pregunta es: ¿qué necesitan? ¿Saben qué necesitan? Un reparador maestro, un ingeniero. Cristo llega y ofrece reconstruir el puente con materiales indestructibles, cimientos, su sacrificio en la cruz, pilares, perdón y gracia, y el pegamento, armonía, gozo y paz. Necesitamos a Cristo, iglesia. Si queremos realmente experimentar el gozo, la paz, la armonía, necesitamos a Cristo. Sin Él, esto no puede ser posible. Sin Él no podemos realmente experimentar lo que Pablo está describiendo, y como imitadores de Cristo deberíamos practicar. ¿Hay alguien con quien estás evitando hablar? ¿Alguien a quien no has perdonado? Déjame darte un consejo: da el primer paso. Aunque digas no tener la culpa, escúchame, como Pablo rogó a Evodia y a Síntique, tú puedes escribir esa carta, hacer esa llamada o pedir perdón. Persona que nos visitas, el puente hacia Dios está destruido por el pecado, pero Cristo lo reconstruyó con su sangre. Solo cree en Él y Él podrá construir tu puente al Padre. En el gozo, iglesia, decide regocijarte aún en las pruebas. Señor, aunque esta situación duele, me gozo, sé que tú tienes el control, descanso en ti, confío en ti, en la paz.
Combate el afán con oración específica. Dile al Padre: Padre, confieso que he intentado controlar este conflicto, este problema, pero hoy te lo entrego. En la meditación y la práctica, filtra tus pensamientos, somételos y llévalos a Cristo. Sé un modelo como Pablo, vive de modo que otros puedan imitar tu fe. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. La armonía y la paz que tanto anhelamos se encuentran en Cristo y solamente en Cristo. Dios envió a Jesús a morir por nuestras rebeliones, nos reconcilió con el Padre y ahora podemos vivir en armonía, en el gozo y en la paz de Dios. Pero para ello, iglesia, necesitamos, como Pablo lo viene diciendo desde el contexto de nuestro texto, ser imitadores de Cristo. Esto no habla de una situación pasiva, sino de una acción. Ya Dios nos ha capacitado para vivir así. Ahora vivan así, es lo que está diciendo Pablo. Con todos estos llamados, lo que está haciendo Pablo es llamar a la iglesia a vivir como Dios quiere que vivamos. Él puede reconciliarnos, no solamente con el Padre, sino con otros. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20 dice esto, y ve conmigo porque esto es algo hermoso. Dice, quiero que desde el principio entendamos esto. Y todo esto procede de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué necesitamos en esta mañana? Arrepentirnos de intentar controlar nuestras vidas y rendirnos a Cristo. Arrepentirnos de en muchas ocasiones querer tomar el control de las situaciones, de los conflictos, de las tempestades, intentar solucionarla con nuestras propias fuerzas y rendirnos realmente en esta mañana al Señor. No sé qué situación estés viviendo, pero algo sí sé, que Dios es un Dios soberano, y por ser un Dios soberano trajo esta palabra. No sé cuál sea tu situación, pero si por algo trajo esta palabra es porque Dios quiere traer ese gozo, esa armonía y esa paz en tu corazón. Pero para ello necesitamos reconocer, arrepentirnos y rendirnos. Y para finalizar, no olvidemos esta promesa, iglesia. Y con esto concluye Pablo, Filipenses 4:9. Y el Dios de paz estará con vosotros. No es una promesa lejana, sino una realidad para quienes sean verdaderos imitadores de Cristo, quienes viven en Cristo. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros? Necesitamos vivir así. Imitemos a Cristo de esta manera y llevemos a la práctica todo esto para poder experimentar el gozo, la armonía y la paz que solamente Dios puede dar, y que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez veniste aquí, persona que nos visitas, y veniste con tus conflictos. Has tratado muchas veces de sentir armonía en tu vida, llenándote de satisfacciones que solamente es Dios quien puede satisfacerte en su totalidad, mantener esa armonía en tu corazón. Has tratado de controlar tu vida y has fracasado una y otra vez. Es porque te falta algo. Te falta el ingrediente secreto a esta fórmula, que es Cristo. Y es Cristo. Vivamos de esta manera, iglesia, y dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas como el soberano Rey de los cielos. Vamos a orar. Dios, gracias
por esta oportunidad maravillosa, Dios, que nos permites como iglesia poder abrir tu palabra, que hablaste a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida. El deseo de tu corazón es que vivamos de esta manera. Que tu Espíritu Santo hoy, Señor, toque las vidas y los corazones. Que hoy podamos reconciliarnos entre nosotros mismos, sabiendo que tú ya nos reconciliaste con el Padre. Ayúdanos a vivir en esta vida estable, en gozo, en armonía y en la paz que solamente tú puedes dar. No sé la situación en la cual están viviendo todos los que estamos aquí reunidos, pero algo sí sé, Señor, que tú puedes proveernos a todos de esa paz, de ese gozo y de esa armonía, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a vivir como verdaderos imitadores de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.